Bueno, seguimos con el tema de la guerra civil, en este caso, con esta segunda parte, en la cual vamos a hablar sobre la zona republicana, sobre la revolución contenida que se produce en ella, y en un primer momento sobre el derrumbe del Estado republicano. Como ya dijimos, la República, cuando empieza el alzamiento militar, contaba con la mitad de los efectivos del ejército de tierra, con la práctica de toda la totalidad de la escuadra y también con casi toda la aviación. Pero la mayoría de los oficiales pues se fueron al lado de los sublevados, ¿no? Y esto va a hacer que el gobierno de la República finalmente, a pesar de las reticencias de un primer momento, pues tenga que improvisar una fuerza militar capaz de hacer frente a los sublevados. Vimos cómo José Giral entregaba las armas a los milicianos de los partidos, sindicatos, y con la intención de no contrarrestar este alzamiento militar, ¿no? De esta manera, lo que se hace es disolver el ejército profesional, al no tener oficiales suficientes la República. Se disuelve, se disuelve el ejército profesional, los cuerpos policiales y, como bien aquí, se decreta la creación de batallones de voluntarios en los que debían integrarse las milicias. Quedaros con esto, batallones voluntarios en los que se debían integrar las milicias. Claro, no hay un ejército como tal, ¿no? La República va a tirar del pueblo en primer momento y de las milicias, por lo menos una parte, ¿no? De ese ejército, ¿no? Ahora tienen que reconstruir de nuevo. Claro, en consecuencia de esto, en el territorio republicano surge una estructura de poder popular en torno a sindicatos y partidos de izquierda, organizados en comités y juntas que constituían en aquel momento la única fuerza armada, voy a pararme, la única fuerza armada capaz de defender la legalidad republicana. Y esto, en cierto modo, crea dos poderes dentro de la República. Por un lado, el gobierno de la República y por otro lado, estos sindicatos, estos partidos de izquierda que se están organizando en estas milicias y que quieras que no, va a haber como dos poderes, ¿no? Que van en cierto modo ir, iba a decir friccionando, pero que se van sí, que se van chocando, ¿no? Unos con otros, ¿no? Y este quizás sea uno de los primeros problemas que tiene la República, que no hay una unión y que cada uno de ellos intenta plasmar diferentes ideas a la hora de encauzar la guerra civil. Por eso hablamos del derrumbe del Estado republicano. El Estado republicano como tal está dividido, ¿no? Si os des cuenta. Bueno, creo que estoy por aquí, ¿no? Comité de juntas. Vale, sí. En verano y otoño del 36 el poder del Estado sufrió un desplome, lo que estamos diciendo, el poder del Estado, estamos hablando del presidente de la República, del presidente del gobierno, pues toda esta gente, en cierto modo, pues ve limitado su poder, ¿no? Y en ese momento en el cual no pueden controlar a todo el sector republicano, pues este poder es sustituido por órganos revolucionarios, fue sustituido por organismos revolucionarios, surgiendo consejos, comités y juntas. Bueno, sigo un poquito más. En algunas zonas, nos hablan de Asturias, Aragón, Valencia y Madrid, los comités se unificaron para formar consejos regionales. En Cataluña fue muy fuerte también el desarrollo de estas milicias y el poder que lleva a tener la CNT, la FAI y los anarquistas, creando el Comité Central de Milicias Antifascistas y que llegó a un acuerdo con la Generalitat, ¿no? Presidido por Luis Companys. Ante este desplome del poder del Estado republicano surge el desencadenamiento de la revolución social, por lo que lo mismo, campesinos, obreros, organizaciones de izquierda revolucionarias plantean, pues, una vez sofocada la rebelión, pues crear una revolución de carácter social. ¿Y para ello qué pretenden? Colectivizar gran parte de la propiedad industrial y también de las tierras del campo. Muchos empresarios industriales ante esto huyeron o fueron asesinados. Ya digo que la represión se produjo tanto en el sector republicano como en el sector del bando sublevado. Aunque hay un matiz muy importante que dentro de un rato os voy a aclarar, ¿no? Os voy a decir. Bueno, lo que hemos dicho, empresarios industriales fueron asesinados, los trabajadores se pusieron al frente de las empresas o las explotaron al régimen de autogestión. Daros cuenta que pretende hacer una revolución de carácter social, o lo que es lo mismo.
eliminación de la propiedad privada, la desaparición de la sociedad de clases, la colectivización de las propiedades, ¿no? Tanto de las fábricas como del campo. En el campo, acordado de todos estos jornaleros, pues no se van a ver en otra, ¿no? Se extendió la ocupación masiva de fincas y en muchos casos las tierras se colectivizaron, sobre todo Aragón, Valencia, La Mancha, Andalucía, lugares donde existían antiguamente los latifundios, ¿no? Pues estos campesinos que habían estado tanto tiempo, ¿no? Con ganas, ¿no? De revancha o de alguna manera de poder, ¿no? Trabajar esas tierras, ¿no? Y vivir de manera digna, pues van en masa a colectivizarlas, ¿no? Y perseguir a los señoritos que los tenían explotados, ¿no? En los primeros meses de la guerra se produjo una persecución de todo aquello que pudiera tener relación con los sublevados, le llaman facciosos. Estamos hablando de ese sector de la República que es incontrolado, que el propio Estado no puede controlarlos y que plantean desarrollar una revolución de carácter social, colectivista, como pasó o se desarrolló en los primeros meses de la revolución bolchevique de 1917, ¿vale? También los anarquistas estaban aquí, ¿no? Que planteaban una sociedad sin Estado. Bueno, pues esa es la historia, ¿no? La Iglesia va a sufrir bastante. Quiero calcular que alrededor de 6.000 religiosos fueron asesinados, ¿no? Esto es una cifra muy, muy elevada, ¿no? Claro, todo esto, todas estas persecuciones se escapó del control del poder republicano. El poder republicano no deja de ser pues un gobierno que se supone que es una república de carácter liberal, burguesa, con una constitución basada en la democracia, en la paz social. Entonces esto a la república le explota las manos, por decirlo de alguna manera. No puede controlar a este grupo de milicianos. Tuvieron lugar asesinatos, los llamados paseos, detenciones ilegales en las checas, cárceles clandestinas, saqueos e incendios de iglesias, conventos, requisas de bienes, propiedades particulares, asesinatos de presos políticos de derecha en la cárcel de Módel de Barcelona. Por ejemplo, el 23 de agosto del 36, en la cárcel Módel de Madrid fueron asesinados alrededor de 70 de sus reclusos, entre ellos Melquiades Álvarez, que era amigo de Azaña, y varios ultraderechistas, ¿no? Entonces, se producen purgas también en las cárceles. O de políticos como José Antonio Primo Rivera, ¿no? Que fue fusilado en una cárcel de Alicante. Muchos de los perseguidos huyeron al extranjero o se escondieron o pasaron a zonas sublevadas. Entonces la situación era bastante dura para aquellos que estaban en contra de estas ideas sobre colectivización y revolución social en el bando republicano, y vuelvo a repetir, de estos sectores que el propio Estado no podía controlar. Este clima revolucionario y la imposición de un cierto terror revolucionario, como hemos dicho, en las calles, estuvo impulsado sobre todo por el sector más radical del anarcosindicalismo, como eran la Confederación Nacional de Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica, junto con el PUM, con el Partido Obrero de Unificación Marxista, que era trotskista, o lo que es lo mismo, que estaba en contra de Stalin, que en estos momentos lideraba la Unión Soviética. Ellos pensaban que primero se tenía que poner la revolución y luego ganar la guerra. Claro, esta idea choca frontalmente con lo que pretendía el gobierno de la República. El resto de las fuerzas políticas mantuvieron muy pronto posiciones críticas reclamando la necesidad, esto es muy importante, de un poder estatal, porque ahora mismo el Estado estaba desbordado ante estos milicianos, ante estos grupos, ¿no?, que desarrollaban la reelección. Un poder estatal fuerte que concentrara su esfuerzo en ganar la guerra y no en desarrollar ninguna revolución de carácter colectivista o social, ¿no? Eso, como veréis en los apuntes, tenemos primero esta parte en la cual desarrollamos qué hace cada sector dentro del gobierno, el sector republicano y luego el bando nacional, el bando sublevado, y luego más adelante hablaremos de las fases de la guerra civil. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las características políticas de cada grupo y luego hablaremos de las diferentes batallas que se van desarrollando y demás. Entonces, toda esta teoría va paralela también al desarrollo de la guerra, como podéis entender. Bueno, empiezo ya. El gobierno de Largo Caballero, septiembre del 36, mayo de 1937. Estamos aún en el bando republicano. Como nos dicen aquí, a finales del verano del 36 los sublevados seguían avanzando y los republicanos eran conscientes de que
que tenían que formar un gobierno fuerte que unificara los esfuerzos para ganar la guerra, porque os dais cuenta que la República, ya veis cómo estaba, ¿no? No tenía un gobierno fuerte, por lo menos dentro de la propia República, cada uno hacía la guerra por su cuenta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mientras que esto pasaba, pues el bando nacional lo tenía bien claro. Mola, desde Guipúzcoa, pues atacó Irún, San Sebastián y el 3 de septiembre pues consiguió controlar este territorio, ¿no? Y con ello la frontera con Francia, como veremos más adelante. Eh, Más cosas. Las columnas de Franco avanzaban hacia Madrid. Juan Yagüe, desde Sevilla, consiguen la toma de Badajoz. El 2 de septiembre llegan hasta Talavera de la Reina. Claro, mientras que en la República algunos sectores intentan hacer primero la revolución social, Franco y su ejército está ganando la guerra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ante esta situación, el 5 de septiembre del 36, Largo Caballero constituye un nuevo gobierno. Un gobierno de concentración que pretende de alguna manera, ¿no? Tener un objetivo claro, que es ganar la guerra y no hacer ningún tipo de revolución de carácter social, ¿no? En este nuevo gobierno, fijaros que es súper variopinto y heterogéneo, porque es formado por republicanos, socialistas, comunistas, y a su vez también comunistas. Y a comienzos de noviembre, es lo que me estaba pensando que faltaba, entró en el gabinete 4 ministros anarcosindicalistas, anarquistas dentro del gobierno también. Esto es lo nunca visto en el mundo. Hecho sin precedentes, sin lugar a dudas. Al mismo tiempo, el gobierno se traslada a Valencia ante el inminente ataque sobre Madrid por parte de los sublevados. El gobierno se va a Valencia y, como anécdotas, también las obras del Prado. Bueno, seguimos un poquito más. El proyecto de Largo Caballero lo tenía muy claro. Primero, crear una gran alianza antifascista, que es lo que pretendía aunar a todas las fuerzas de la República. Segundo, recomponer el poder del Estado, que en estos momentos estaba roto, y eliminando juntas y comités revolucionarios y centrando el poder en el Estado republicano. Crear un ejército popular, no dejar a las milicias que hagan la guerra por su cuenta, sino reestructurar un ejército de carácter popular sobre la base de las brigadas mixtas. Claro, lo que pretendía era militarizar las brigadas mixtas. Sin embargo, una serie de fracasos militares volvieron a abrir el enfrentamiento entre las fuerzas republicanas. Y aquí tenemos, como vuelvo a repetir, y hemos visto los dos sectores de la República que van a chocar. Y claro, así es muy complicado poder parar el golpe de Estado de Franco, ¿no? O de los sublevados. Claro, si dentro de la República hay tal división, fijaros. Por un lado tenemos los republicanos comunistas y parte de los socialistas, que eran partidarios de poner orden a la retaguardia, o lo que es lo mismo, de intentar ganar la guerra y nada de revolución de caracteres sociales. Controlar la experiencia colectiva, o lo que es lo mismo, parar la experiencia colectiva, reforzar los vínculos con las clases medias, o lo que es lo mismo, con la burguesía, que estaba a favor de una propiedad privada y de un sistema democrático, entre comillas, bueno, entre comillas no, lo que estamos hablando. Y reconstruir un Estado fuerte, concentrando el esfuerzo bélico para ganar prestigio y apoyo internacional. Pero claro, esto choca con lo que querían los anarquistas y comunistas, ¿no? Del partido, claro, comunistas del Partido Obrero de Unificación Marxista, porque dentro del comunismo tenemos los estalinistas, que en ese momento eran los del Partido Comunista, porque de cierto modo Stalin tiene un poder impresionante en la Unión Soviética, que luego lo va a trasladar también a España, y dentro del comunismo también estaban aquellos que eran trotskistas, que estaban en contra de Stalin y planteaban el desarrollo de una revolución de carácter social allí donde estaba el fascismo. Ya os digo que esto no es sencillo, es complejo, por eso os pasé la película de Tierra y Libertad, porque yo creo que esto lo explica muy bien también. Los anarquistas y comunistas, fijaros, insistían en afianzar las transformaciones revolucionarias como medio para conseguir una verdadera movilización popular contra el fascismo, profundizando en la obra colectivizadora y resistiéndose a integrar su milicia en el ejército regular. O lo que es lo mismo, anarquistas y comunistas quieren generar una revolución de carácter colectivista, una revolución de carácter social. Y luego ya ganarán la guerra.
No, a ver, los anarquistas comunistas no defienden una república de carácter liberal con esta constitución y con estas cosas. Lo que ellos plantean es una revolución de carácter anarquista, comunista, y creo que lo he repetido 50 veces, ¿no? Pero es que es una cosa muy importante para entender la división dentro de la república. Los problemas que debilitaron definitivamente al gobierno de Lago Caballero estallaron en Barcelona. Todo esto, este enfrentamiento que hay entre sectores republicanos, comunistas y partidos socialistas y los anarquistas y comunistas, se verá reflejado en un enfrentamiento que van a tener ambos en Barcelona. Os lo leo y os lo explico, ¿de acuerdo? A principios de mayo del 37, los hechos de mayo, muy importantes, fundamentales para entender cómo se produce, ¿no?, esta ruptura entre estos dos sectores. Cuando la fuerza del gobierno, la Generalitat, intentaron desalojar a los anarquistas del edificio de Telefónica, que habían ocupado y desde donde controlaban las comunicaciones. Claro, esto se va a trasladar a un enfrentamiento entre los propios republicanos dentro de Barcelona, entre aquellos sectores del Partido de Unificación Marxista y Anarquistas y entre aquellos otros sectores que se supone que tenían que ver con el gobierno central, ¿no? Con los republicanos que estaban en contra de estas colectivizaciones o de estos dos sectores. Tenemos a militares de la CNT y del PUN, ya militares del PSUC, del Partido Socialista de Unificación de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña y la UGT, que respaldaban al gobierno. Aquí tenemos el enfrentamiento de republicanos en las calles de Barcelona, mientras que paralelamente, pues el resto del bando sublevado pues va avanzando y, entre comillas, pues va intentando, ¿no?, controlar todo el territorio republicano. ¿Cómo se sale de este conflicto? Pues con 200 muertos, la derrota de anarquistas y pumistas y una fuerte crisis de gobierno, que finalmente hará que tanto anarquistas y la gente del PUM los aparten de lo que sería, o bueno, los prohíban de alguna manera, ¿no?, lo que estaban haciendo en esos momentos. Este texto es muy claro y evidente para entender lo que pretendía el Partido de Unificación Marxista y la CNT. Lo leemos un momentito, o lo leo yo y os lo explico. Nos dice Andreu Nin, líder del Partido de Unificación Marxista: ¿es que la clase trabajadora de España está derramando sangre para volver a la República del señor Azaña? Y todo él dice, no, no, de eso nada. O lo que es lo mismo. Claro, el Partido de Unificación Marxista pues plantea una revolución de carácter social. La CNT prácticamente igual. Que quede bien entendido que no estamos luchando por una república democrática. Ellos no plantean un sistema democrático basado en un sistema parlamentario y nada por el estilo. Ellos plantean la eliminación de la sociedad de clases y la eliminación del Estado. Me paso ahora a hablar sobre el gobierno de Negrín. Ante esta situación, pues se produce una crisis bastante importante, ¿no? Los altercados de Barcelona hacen que los comunistas exigen la disolución del Partido de Unificación Marxista por su carácter trotskista, contrario, entre otras cosas, a Stalin. Y claro, el Partido Comunista en España pues estaba bajo las órdenes de Stalin, no nos olvidemos. Y daros cuenta también que Stalin era el que suministraba de armamento a la República, también no gratis, porque la República le había dado gran parte del oro de las reservas que tenían, ¿no?, para que le pudiera dar estas armas, ¿no? Luego Caballero se negó a tomar estas medidas de disolver el PUN y dimitió. Azaña nombró en su lugar al socialista Negrín. El PUN fue declarado ilegal y daros cuenta cómo la policía política soviética, voy a repetirlo, agentes soviéticos, pues detuvieron a Andreu Nin, que era el líder del PUN, y lo asesinaron. Para que veáis un poco la complejidad de este periodo, ¿no? Bueno, ¿qué hace ahora Negrín? Negrín lo tiene muy claro, tiene que reforzar el poder central, tiene que unificar la dirección de la guerra y tiene que integrar todas las milicias en el ejército popular. Nada de cada uno haga la guerra por su cuenta o que intente hacer ningún tipo de revolución colectivista. No. Ganamos la guerra e intentamos luego organizar un Estado, o un gobierno, mejor dicho, ¿no? Se pusieron todos los recursos económicos al servicio de la guerra y ante la dificultad que ve Negrín de poder ganar la guerra, ante el avance de Franco, le dice que decide llegar a un acuerdo con Franco, o lo intenta a través de los 13 puntos de abril, en el cual plantea el cese de la lucha armada,
que permanezca la República o que no vuelva la monarquía y la apertura de un proceso de elecciones democráticas. Aquí aparecen parte de los 13 puntos. Luego, si queréis, lo miréis por encima. Ante esto, imaginaros lo que dijo Franco. Franco ya dijo que solo aceptaba una rendición sin condiciones. Y esto va a ser complicado porque a partir de marzo del 38 hay falta de alimentos, el ejército de Franco va avanzando más y en septiembre del 38 esto es un golpe de agua fría, sin lugar a dudas, para todos aquellos que pensaban que las potencias europeas, las democracias iban a parar al fascismo en Europa, al nacionalsocialismo alemán también, a Hitler, y con ello también intentarían ayudar a la República. Me refiero al Pacto de Múnich. Os pongo en el contexto del Pacto de Múnich. Alemania, desde que Adolf Hitler llega al poder, desarrolló una política de expansión territorial con la idea de crear un gran imperio, el Tercer Reich. Y bueno, con las tierras habitadas por todos los pueblos germánicos. Ya de 1936, en contra de lo impuesto por el Tratado de Versalles, Hitler remilitarizó la región de Renania. Y en marzo del 38, que es lo que estamos hablando, ocupó militarmente Austria. Y en septiembre exigió a Checoslovaquia la entrega del territorio de los Sudetes, poblado por una importante minoría alemana. Se produce ante esto la conferencia de Múnich, convocada por el propio Hitler, ante las quejas de Francia, el Reino Unido y otras potencias por su expansionismo. Y finalmente, pues tanto Francia como Gran Bretaña claudican y las demás democracias también, ¿no? Y entonces aceptan que la ocupación de Hitler en estos territorios. Claro, esto va a ser una situación bastante complicada porque ya nos estamos dando cuenta cómo las democracias miran hacia adentro de sus países y no quieren enfrentarse ni a Hitler ni a Mussolini, y todo esto con el tiempo dará paso a la Segunda Guerra Mundial. Claro, Negrín tenía aún la esperanza, existía la necesidad de resistencia militar, con la esperanza de que el previsible conflicto en Europa entre las potencias democráticas y fascistas aligerara la presencia alemana, de Italia y de España. Claro, si se produce un conflicto en Europa, él planteaba que finalmente podrían ayudar también a la República a vencer a Franco. Por eso acuñó el lema resistir y vencer. La pérdida de Cataluña en enero del 39 obligó al gobierno a marchar al exilio, esa es la verdad, y poco después Gran Bretaña y Francia reconocieron el gobierno de Franco y Azaña, y el gobierno de Franco y Azaña dimitió en París como presidente de una república que tenía los días contados. Y eso lo veremos también mediante las fases de la guerra. ¿Y qué pasa en el bando sublevado? Ya hemos visto que en el bando republicano tiene mucho lío. ¿Y qué pasa en el bando sublevado? En el bando sublevado, pues se inicia con una especie de problema de liderazgo. Daros cuenta que el líder del levantamiento era Sanjurjo y tuvo un accidente de avión en Lisboa, como ya dijimos, ¿no? Entonces se intenta buscar un nuevo líder. El 24 de julio se creó en Burgos la Junta, esto es muy importante, la Junta Defensiva Nacional. Creo que en la película de Unamuno ya vimos ¿no? cómo se organizaba la Junta Defensiva. Integrada por los militares Mola, Franco, Queipo de Llanos y Bajo, y presidida por Cabanella, ¿no? que era quizás el general más antiguo. ¿Cuál era la misión? Gobernar el territorio ocupado, y para ello la primera medida que tomas son prohibir los partidos políticos, suspender la Constitución y paralizar la reforma agraria. Daros cuenta que del bando nacional no tienen tantas dudas, ¿no? de cómo, hacia dónde se tiene que dirigir la guerra para poder ganarla. Para dirigir la guerra se impulsó el liderazgo de Franco y sobre todo después de liberar el Alcázar de Toledo. Si queréis, luego en una tutoría os explico todo esto del Alcázar de Toledo y la repercusión que tuvo y por qué lo hizo y demás, ¿no? Está claro que podía llegar a Madrid antes, pero decide desviarse hacia el Alcázar de Toledo. Y eso tiene unas implicaciones políticas muy claras. Consiguió que Mussolini y Hitler lo reconocieran como único interlocutor y el 1 de octubre del 36 se publicó el decreto por el cual lo nombraban a Franco como jefe del gobierno del Estado y generalísimo de los ejércitos españoles. La Junta Defensiva Nacional, por tanto, desapareció y el cuartel general de Franco se trasladó a Salamanca. Y esto sí que lo vemos muy claro en la película de Unamuno.
¿Qué es lo primero que intentan plantear? Pues la creación de un partido único, eh, del gobierno de Burgos, nos llaman aquí. A partir de octubre del 36, a diferencia de la zona republicana, que cada uno hacía la guerra por su lado, por lo tanto, o por lo menos anarquistas y el Partido de Unificación Marxista intentaban generar las revoluciones sociales, y claro, en la República, si no existe un mando único, aquí en el bando sublevado sí existe un mando militar único. Lo que no tenían era cohesión política. Y para conseguirla, pues Franco pues actúa de manera totalitaria, o mejor dicho, autoritaria, dentro del régimen que más adelante va a tomar, ¿no? Primero, ¿qué hace? Prohíbe todos los partidos políticos y sindicatos de clase que formaban parte del Frente Popular. Pues todos esos partidos políticos y sindicatos se eliminan. Solo actuaba como grupos políticos, Falange Española y de la Jons, cuyo jefe fundador, José I de Rivera, ya hemos dicho que fue fusilado por los republicanos. Y, por otro lado, la Comunión Tradicionalista, que eran los carlistas. Se toleraba la CEDA, la Confederación Española de Derechos Autónomas, y los grupos monárquicos, que estaban prácticamente desmantelados, pero realmente quien va a tener fuerza va a ser Falange a partir de estos momentos, ¿no? Aquí tenéis el decreto de unificación, que estaría bien que lo leyerais. Y si queréis luego en una tutería, os lo puedo explicar. Franco desplegó una estrategia de alargamiento de la guerra, y es lo que estamos diciendo. Se dirigió hacia el Alcázar de Toledo, no se dirigió directamente a Madrid. Lo que él quería era, de alguna manera, eliminar a sus contrincantes, eliminar físicamente. Y esto aparece muy claro también en la película de Unamuno, mediante la cual consolidó su liderazgo militar, inspirándose en el modelo de Estado fascista italiano y alemán de partido único y con un jefe de plenos poderes. En abril del 37, como estamos diciendo, se creó el decreto de unificación, por el que se creaba el partido único. Falange Española, Tradicionalista y las Jons, que seguirá también durante la dictadura franquista. Unifica a falangistas y a carlistas, y en el que se integraban todas las demás fuerzas nacionales. Ante esto, Franco se convierte en jefe nacional de este partido único, concentrando en sus manos otro poder más. Daros cuenta que jefe de gobierno, jefe del Estado, jefe del partido, Franco acaparaba absolutamente todo el poder. Empiezan a darle importancia a los símbolos, el uniforme del partido, con las camisas azules de Falange, la boina roja carlista, el saludo fascista, el saludo romano, con el brazo en alto, que ya lo conocéis. Algunos sectores carlistas y falangistas se resistieron a esta unificación y, bueno, fueron callados o fueron exiliados o terminaron en prisión. ¿Cuándo culminó el proceso de institucionalización del nuevo Estado franquista? Pues en enero del 38, con la formación del primer gobierno de Franco. Voy un poquito más rápido porque me gustaría que lo leyerais, lo estudiarais y me preguntaréis luego dudas, ¿de acuerdo? Para que no se hagan los vídeos eternos y sean un poquito más dinámicos. Como he dicho, la presión de Franco se concentraba en la jefatura del Estado, la presidencia del gobierno, y pensaron a llamarle caudillo de España. Este Estado se esperaba en el fascismo y también tiene un modelo basado en el conservadurismo y la preeminencia del catolicismo. El papel de la Iglesia Católica durante la Guerra Civil va a ser muy importante, apoyando a los sublevados, ¿no? Y tomando la Guerra Civil como si fuera una cruzada, en contra por de estos rojos o del sector republicano. ¿Cuáles son las iniciativas legislativas de Franco? ¿Qué va a hacer, ¿no?, para controlar el bando nacional y a su vez conseguir ganar la guerra? Primero, elimina las reformas republicanas. Todas las reformas que vimos durante el bienio progresista y luego se intentaron volver a desarrollar en el 36, pues se eliminaron. Claro, se suprime la libertad religiosa, política, sindical y de prensa. Los estatutos de autonomía, pues claro, para él eso significa que España se está desmembrando, ¿no? Entonces los elimina y se restablece la pena de muerte. Se aprueban los fueros del trabajo, que son leyes inspiradas en el fascismo italiano, con un único sindicato. ¿Os acordáis de los sindicatos verticales cuando hablamos de Primo de Rivera? Pues aquí más o menos pasa exactamente igual. Y bueno, la influencia de la Iglesia Católica va a ser fundamental durante la Guerra Civil en el bando nacional sublevado y también durante el franquismo. Estado confesional, Iglesia Católica, se prohíben el resto de las religiones, se persiguen a aquellas personas, ¿no?, que están en contra, se deroga la ley de matrimonio y del divorcio.
La iglesia no solo se va a establecer el culto, sino que se va a dedicar a la enseñanza. Bueno, va a ser, pues bueno, lo podéis imaginar, ¿no? Esta carta colectiva del Episcopado Español sobre la guerra del 1 de julio de 37, me gustaría que la leyerais y os deis cuenta cómo la Iglesia Católica se posiciona a favor del bando nacional, ¿no? Luego, con el tiempo, en la transición, la Iglesia Católica va a pedir perdón, ¿no? En cierto modo, porque no tenía que haberse posicionado hacia ningún bando, pero en estos momentos se posiciona de manera muy clara a favor del bando nacional. Y luego, lo mismo que hemos hablado de la represión por parte de los republicanos, o mejor dicho, de aquellos sectores radicales dentro de esos sectores radicales de izquierda de la República, aquí hay una diferencia muy clara y es lo que nos tenemos que dar cuenta. Las atrocidades republicanas solían ser obra de elementos incontrolables. Claro, el Estado republicano no podía controlarlos. En cambio, las cometidas por los nacionales o por el bando nacional, bando sublevado, como veréis, eran oficialmente toleradas por aquellos que proclamaban estar luchando en nombre de la civilización cristiana. Lo que es lo mismo, esta represión era institucional. No es que a algunos se le había ido la olla y se dedicaron a ella a generar represión, sino que era desde el propio Franco y sus órganos de gobierno los que promovían esta violencia extrema. Bueno, la constitución del Estado franquista, por lo tanto, fue acompañada de una violencia extrema que comportó la aniquilación de los vencidos y los territorios que se ocupaban. Aniquilación de los vencidos, eliminar al oponente. Bueno, son infinidad de fusilamientos, de muertes en Badajoz, Málaga, Granada. Personas fueron asesinadas por acción política, líderes republicanos, militares contra el alzamiento. Claro, símbolos de la República como Federico García Lorca, que le hicieron el paseo, ¿no? Y le metieron un tiro por la espalda. Esto es muy importante para que os deis cuenta, ¿no? Sin en ningún momento justificar la represión que se produjo en el bando republicano, cómo la represión en el bando nacional tuvo un carácter sistemático y planificado, lo mismo que pasó luego en la dictadura franquista con la represión. Y fue ejercida por el ejército, la falange o las autoridades políticas contra cualquier sospechoso de simpatizar con la izquierda. Su intención era imponer un clima de terror que impidiese toda oposición. Muchos ejecutados fueron enterrados en fosas comunes, sin constancia de su desaparición y en cunetas. Y a día de hoy, pues se sigue luchando a través de la ley de la memoria histórica, ¿no? El volver a recuperar todos esos familiares que mucha gente aún está buscando, ¿no? Que claro, son doblemente represaliados, porque claro, terminó la guerra civil y se quedaron ahí en las cunetas. Claro, las víctimas del franquismo pues sí fueron reparadas, entre comillas. Las víctimas de los republicanos pues aún siguen enterradas en las cunetas de las carreteras y muchos familiares aún siguen buscando a sus seres queridos. Bueno, duro, muy dura la guerra civil española y ahora el siguiente punto sería las fases de la guerra. Bueno, vamos a compaginando las clases online con las explicaciones a través de vídeos que voy grabando, ¿de acuerdo? Un abrazo, clase.